¿Qué tal a todos y a todas? Buena tarde. A los que estoy viendo en video, algunas personas pueden hacerme una señal para saber que me están escuchando bien. Súper. Bien, muchas gracias. Pues bien, a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Gobierno de Jalisco, les quiero dar la bienvenida a esta edición de Nuevas Vertientes. Mi nombre es Casim Vera y estoy a cargo de la Jefatura de Diseño y Multidisciplina de la Secretaría de Cultura. Básicamente, Nuevas Vertientes es un programa que implementamos desde hace un mes ya. Todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos conferencias con diseñadores y diseñadoras digamos, están involucrados con nuevas prácticas de diseño. Entonces, un poco hemos hablado, por ejemplo, de diseño de servicios, diseño y biología, diseño de interacción, la edición pasada con Fragments and Forms, y esta vez me llena de mucho gusto que escuchen a un gran colega, a Caleb Cárdenas, a quien agradezco mucho por estar aquí, y voy a proceder a presentarlo brevemente, simplemente algunas consideraciones. Todos los asistentes a la sesión no pueden encender su micrófono, y todas las preguntas tienen que ser a través del chat. Entonces, conforme vayan teniendo preguntas, les pedimos por favor las coloquen en el chat. Para el final vamos a tener un tiempo asignado para preguntas y respuestas, y ahí Caleb las puede ver y le pueden ir dejando las preguntas y las vamos resolviendo. Pues bien, sin más preámbulo, voy a pasar a proceder a Caleb. Caleb Cárdenas es un estratega de diseño con pasión por crear soluciones tangibles e intangibles que se transformen en productos, servicios y experiencias. Aboga por el diseño como la exploración epistémica de múltiples enfoques para abordar la complejidad y alcanzar futuros deseables. Caleb cuenta con 6 años de práctica en comprender cómo desarrollar soluciones a través de metodologías de innovación, trabajo colaborativo y diseño centrado en el ser humano. Su reciente tesis de maestría se enfocó en el desarrollo de una taxonomía para el diseño en la próxima era de crisis. Entonces, pues, le doy la bienvenida y las gracias a Caleb y los dejo con él. Muchas gracias. Hola, gracias, Casim. Bueno, voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Sí la pueden ver, ¿no? Sí, todo bien. Excelente. Bueno, como menciona Casim, la presentación va a estar enfocada casi en su mayoría a lo que fue el desarrollo de mi tesis para la maestría de diseño estratégico que acabo de terminar, y se llama The Tangible Entangle. Es una taxonomía precisamente para el diseño o la intervención del diseño en la próxima era de crisis. Y bueno, les doy un poco una introducción personal un poco más breve. Me llamo Caleb, soy diseñador estratégico, tengo una licenciatura en diseño industrial. Me considero un aprendiz infinito porque creo que ese es mi pasatiempo favorito, aprender. Es algo que hago todos los días y que no lo hago solamente a través de cursos o leyendo libros, ¿no? Sino a través de experiencias, vivencias, etc. Y creo que es muy importante como seres humanos que lo hagamos a diario. Me gusta decir que soy un hacker de humanos, hacker en el buen sentido de la palabra, porque siento que esa es una parte elemental de cualquier diseñador. Siento que tenemos que influenciar el comportamiento humano. De cualquier otra manera, todo lo que hagamos realmente como diseñadores no tiene tanta profundidad o sentido incluso. Y bueno, me gusta generar mundo dentro de otros mundos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, bueno, ya les mencioné que tengo una licenciatura en diseño industrial. Antes generaba muchos productos, generaba mobiliario, interiorismo, etcétera. Pero ahora veo esta creación de mundos desde otra perspectiva, ¿no? En la cual podemos influenciar algo tan micro o macro y cómo esto repercute en nuestro alrededor y cómo nuestro alrededor nos repercute de vuelta. Voy a ahondar un poquito más en estos temas y sobre todo en estos conceptos porque forman parte de la taxonomía. Ahora un poquito de estructura. Voy a hablarles sobre contexto. Quiero que todos estemos como en la misma página. Contexto actual y el contexto obviamente de lo que fue la tesis.
donde hay un punto de partida, donde les voy a mostrar cómo estructuré la investigación y la información que fui obteniendo. Les repito, creo que como diseñadores siempre es importante primero fijar un por qué, después viene un cómo y posteriormente un qué. Y el qué, bueno, obviamente es el tangible entangle o el enredo tangible y cómo se diseminó a través de la taxonomía de diseño, para posteriormente pasar a lo que es pues el proyecto personal que llevo ahora, partiendo de la tesis, que es el Design Axiology Network. Voy a ahondar un poco más en eso al final de la presentación, el punto número 5. Y como menciona Casi, bueno, al final tendremos preguntas y respuestas en caso de cualquier duda, comentario o propuesta, ¿no? Entonces, el día de hoy les quiero hablar sobre alinear futuros deseables a través del diseño y las múltiples ramas que lo complementan y estructuran. Algunas de ellas, y que me ayudaron mucho a mí para estructurar mi tesis, fue el futurismo, el diseño especulativo, el foresight, el backcasting y el diseño estratégico, obviamente. Al investigar, analizar y comprender estas áreas me llevó a buscar una maestría para estructurar mi razón de ser como diseñador. Y mi razón de ser como diseñador ahora, y como lo mencionó en la introducción Casim, pues es realinear futuros deseables. Ahora, para contextualizarnos un poquito referente a de qué va a tratar esta presentación y la tesis, quiero compartirles este mapa de Bloomberg que se realizó en el 2017. Se llama Find Out If Your Job Will Be Automated. Entonces, descubre si tu trabajo va a ser automatizado en un lapso de 10, 15 años. Este mapa me pareció muy importante y relevante para todos nosotros como diseñadores o como profesionales, no importa a qué te dediques. Como pueden ver, pues en el mapa ahí en la esquina izquierda superior, perdón, tenemos a los mejor pagados y menos vulnerables ante la automatización, luego mejor pagados en la esquina extrema derecha, mejor pagados, pero más vulnerables, luego menos pagados, más vulnerables, menos pagados, menos vulnerables. Entonces, tomen estos 30 segundos como para que vean el tipo de trabajo que va a ser más vulnerable y menos pagado dentro de un lapso de 10, 15 años. Y ojo con este número, ¿no? 10 años. Vamos a ver un poquito más adelante por qué es importante. Pues ahí pueden ver que hay transportistas, hay meseros, por ejemplo, hay personas que se dedican a ser cajeros, etc. Y los mejores pagados y menos vulnerables tienen un patrón en común, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos abogados, gerentes financieros, gerentes operacionales, incluso farmacéutas, jueces, ya los jueces, los economistas, incluso los programadores computacionales ya se encuentran en esta vertiente de lo que puede ser o no puede ser automatizado, incluso un programador de una computadora. Entonces, bueno, esto es solamente para que se den cuenta que la disrupción tecnológica que vamos a vivir y que estamos viviendo definitivamente es un hecho y que definitivamente nos afecta y nos va a afectar todavía más en un lapso de 10 o 15 años, quizás hasta menos, dependiendo de la tecnología. Después, les quiero compartir esta cita, ¿no? Que tenemos 12 años para limitar la catástrofe del cambio climático. Y esto lo advierte la ONU, ¿no? No yo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advirtieron en el 2018 que teníamos que mantener el índice de temperatura menor a 1.5 grados centígrados. Técnicamente, cuando se lanzó esta investigación, este reporte, eran 11 años, porque esto fue en el 2018, en octubre. Ahora, marzo del 2020, quedan poco menos de 10 años. Entonces, esto se los digo no para ser pesimista o para crear pánico, no es mi intención en lo absoluto, pero sí lo digo para darles un dato real, y ese es que pues al final no va a haber un superhéroe, ¿no? No va a ser un fin de película. Es decir, el cambio climático no se va a solucionar en 10 años. El cambio climático es un hecho. Definitivamente no es algo que se va a retroceder de manera inmediata. Y se los digo para que se planteen este preámbulo otra vez de 10 años
en el que quizás sus hijos e incluso los hijos de sus hijos van a ser afectados. Y esto también engloba a que los líderes mundiales no están organizándose para atacar la presente crisis global. Hemos visto que reunión tras reunión, los líderes del mundo no tienen políticas globales que enfrenten problemas locales, ¿no? Las dos crisis mencionadas previamente comparten precisamente el mismo plazo, no por coincidencia, sino por causa, y se potencian por la falta de habilidad de organización de la humanidad. Entonces, este es el tercer punto que quiero mencionar, ¿no? Como la habilidad humana de poder sobrellevar este tipo de problemáticas en realidad está muy limitada. Y lamento ser yo el que les diga, o quizás ya lo sabían, pero esto apenas comienza, ¿no? Esto es, a resumidas cuentas, el 2020 hasta hoy, marzo, 20 de marzo, mayo, perdón, donde al principio de año pues teníamos incendios en Australia, provocados o no por el ser humano, no importa, lo importante es que destruyeron hectáreas de flora y fauna. Después vimos protestas por la inigualdad de género. Obviamente acá en México también eso tuvo un gran impacto. Y más o menos alrededor de este mes, que fue marzo, una semana después me acuerdo que el COVID-19 ya estaba acá en México, ya se empezaban a escuchar muchos casos. Y esto fue a mediados de marzo y obviamente hoy, 20 de mayo, ya podemos ver muchísimas repercusiones, sobre todo económicas, ¿no? Vemos que muchas personas están perdiendo su empleo, muchos proyectos están cayendo, etcétera. El sistema de salud pública se está viendo desafiado y desafortunadamente los países más pobres, entre ellos México, pues van a ser los más afectados. Y ya como gota que derramó el vaso, tenemos avispones asiáticos gigantes que están entrando a Estados Unidos y que te pueden matar con un solo piquete, ¿no? Ya, o sea, como colmo. Pero bueno, no olvidemos que somos el vecino. Y pues les doy todo este contexto para también comprender que las respuestas de el cambio climático, la disrupción tecnológica o la inhabilidad humana para sobrellevar este tipo de problemas, igualmente son, o sea, el generar respuestas es igualmente antropogénico. ¿Por qué? Porque confío que esta también es una oportunidad única en la vida para innovar en modelos de negocios, servicios y artefactos en torno a una nueva decisión de valor. Definitivamente creo que los seres humanos podemos aprender a convertirnos en codiseñadores conscientes y responsables del mundo en el que participamos. Y eso me lleva al punto de partida de la tesis. Seguimos un poquito en el contexto. Este es el contexto en el que desarrollé mi maestría y mi investigación. Esta es la ciudad de Hong Kong. Yo generé la tesis en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Y les hablo de contexto porque también creo que no podría haber tenido un escenario más perfecto. Cuando estaba escribiendo precisamente la tesis, ya digamos este lapso en el que te enfocas a full a desarrollarla, pues fue precisamente cuando la crisis política y social se detonó en Hong Kong referente a este régimen totalitario y comunista de China que estaba pues metiéndose de lleno en influenciar el sistema democrático, financiero, político incluso que tiene Hong Kong y que ha tenido durante muchísimos años. Y esto generó que muchas personas salieran a la calle, que se manifestaran, civiles y estudiantes. Esto provocó, obviamente, una crisis en la ciudad económica. Esto incluso generó pues, muchísimas batallas, o sea, peleas en la vía pública y hasta el punto en que hubo muertos. Entonces, esto como para contextualizarlos de que no me inspiró a escribir la tesis referente a una época de crisis, pero curiosamente o desafortunadamente quizás, sí tuvo muchísima influencia para mí por el tema que escogí desde hace tiempo, ¿no? Que era ese. Ahora, para generar un poquito de estructura, quiero empezar con fundamentos. Ya les hablé un poquito del contexto de estos problemas tan complejos
que son el cambio climático, la disrupción tecnológica y la inhabilidad humana para sobrellevar este tipo de problemas. Y para eso les puedo hablar un poquito sobre lo que son los problemas perversos o wicked problems en inglés. Y estos están basados en el trabajo de Horst Rittel en la década aproximadamente de los 60, 70. Y bueno, esto que están viendo en su pantalla es un wicked problem. Pero, bueno, digamos que esta es la respuesta académica. Pero en otras palabras, los problemas perversos son problemas del mundo real, ¿no? Que reconocen la compleja interdependencia de diversos factores y partes interesadas. Como pueden ver en este diagrama, un wicked problem o un problema perverso es un problema único, no tiene una definición clara, es multicausal, es multiescalar, está interconectado, múltiples partes interesadas tienen agencias conflictivas. También es muy importante resaltar que puede llevar mucho tiempo evaluar el tipo de soluciones que propones para un wicked problem. Y las soluciones al final no son correctas ni incorrectas, simplemente son mejores o peores. ¿Qué quiere decir esto? Que una solución quizás nunca se encuentre al 100% para un wicked problem. Y esto se los digo porque los tres problemas que les presenté al principio, el contexto que vivimos actualmente, son wicked problems. Y como pueden ver, están interconectados, obviamente. Y les quiero hablar también referente al metadiseño. El metadiseño es un método que aborda la complejidad a través del conocimiento, la redefinición del valor y nuestra responsabilidad como diseñadores. El metadiseño en lo personal fue el método que englobó mi propuesta, lo que me ayudó a argumentar, articular y a fundamentar mi investigación, pero sí creo que las metodologías de diseño están destinadas a una etapa particular en un proceso de diseño, por lo que hasta que haya un problema, los métodos no ayudan de mucho. Por eso el metadiseño para mí fue la lección más adecuada para abordar este tipo de complejidad. Y para darles un poquito como de fundamento teórico de dónde partió esta investigación, les quiero hablar sobre la praxeología de la tesis, ¿no? En filosofía, la praxeología o praxeología es la teoría de la acción humana, basada en la noción de que los humanos participan en un comportamiento intencionado. Creo que se pueden dar cuenta en este mapa de Frankl y Racine, donde abordan la complejidad de la investigación de diseño, que mi tesis va más enfocada a la teoría, ¿no? Es investigación básica, investigación sobre diseño. ¿Por qué? Porque aboga por la teoría, por la epistemología, es decir, el conocimiento, involucra la creatividad, una taxonomía, como pueden ver, problemas perversos, es una consulta retórica, obviamente también estética, lo cual fue muy importante, formas de conocimiento de diseño y la fenomenología. También existen estas otras dos áreas, que es la más general, que es la aplicada, ¿no? Investigación a través del diseño. Es una investigación un poco más científica, que conlleva más método, es decir, que conlleva pasos, y que puede estar aplicada como a la ciencia, ¿no? A tratar de resolver un problema o encontrar una solución a. Y también está la investigación clínica, ¿no? Que es un poquito más específica. Es investigación para el diseño. Este tipo de investigación, les doy un ejemplo, es la que se busca en el comportamiento humano, es decir, en pruebas de usabilidad, en prototipar. Es decir, es clínica, la palabra un poco da indicios de a qué se refiere, porque tratas de encontrar una respuesta para el diseño, es decir, para tu propuesta en general, cómo va a influenciar al usuario final. Y ahora sí, entrando de lleno a la estructura de lo que fue mi tesis, primero me gusta empezar con este mapa mental, que para mí fue importantísimo. ¿Por qué? Porque no se diga para un doctorado. Para un doctorado yo creo que necesitas 10 veces mayor estructura, pero para una tesis de una maestría, al menos en mi experiencia, tenía muchísimas ideas, tenía muchísimas referencias que quería utilizar. Tenía que argumentar como cada etapa de la tesis, de la investigación misma. Obviamente definir un tiempo determinado para
dedicarle y escribir referente a. Entonces, esto también se los quiero compartir como experiencia personal y a la vez como sugerencia en caso de que alguien esté escribiendo una tesis o quiera escribir o quiera hacer una maestría, definitivamente necesita organizar su sistema cognitivo, porque si no se puede volver muy complejo. Pero posteriormente, y a través de muchísimo análisis, pues pude resumir un poquito ese mapa mental a esto, ¿no? Este mapa que están viendo ahora, me gustaría poderlo llevar a ya una investigación más profunda, a lo mejor para un doctorado, donde, bueno, pueden ver que involucra la praxeología que ya les mencioné, involucra diferentes teorías que son los cimientos para la investigación, donde se genera una definición del diseño. Les voy a explicar un poquito más al respecto más adelante, donde se utilizan diferentes metodologías para generar un esquema de diseño que también se los voy a mostrar más adelante. Y bueno, donde estas tres ramas de la filosofía, que es el diseño ontológico, la axiología y la epistemología, me ayudaron a fundamentar la taxonomía de diseño, que quiero darle salida a través de la educación. La educación y la práctica, pero muy concisamente hacia este contexto que ya les presenté también, ¿no? La era de crisis. Una era de crisis en la cual ya estamos, evidentemente, y que engloba el enredo tangible, ¿no? Estas tres problemáticas, la taxonomía de diseño, y que quiero darle salida, también se los presentaré más adelante, a través del diseño autónomo, del diseño de transición y el activismo del diseño. Es decir, que el diseño diseñe. Pero, por motivos de esta tesis, me enfoqué solamente en esta área, que fue el enredo tangible, ¿no? Estos tres problemas y cómo atacarlos o abordarlos a través de una taxonomía de diseño. Esta taxonomía tiene diferentes conceptos, diferentes incluso metodologías dentro de cada concepto, y lo que hace esta taxonomía es incentivar a cada individuo a generar una solución desde su propio pensamiento crítico. Vamos a ver por qué. Cada diseñador tiene que tener un propósito, y ese propósito tiene que estar definitivamente contextualizado en un tiempo. Eso es elemental. Y como ya les mencioné, cada diseñador necesita un porqué. Esa es la pregunta inicial que nos tenemos que hacer como profesionales, como alumnos e incluso como personas. Creo fervientemente que el diseño está ganando reconocimiento como un campo para la acción política, reconstruyéndose de su percepción actual de contribuir solamente a las artes, la estética y el consumo. Esa es mi razón de ser como diseñador. Eso es lo que yo abogo como individuo, y ese es el por qué realicé esta investigación y esta tesis. Ahora, la praxeología, que les expliqué lo que es, y el enfoque que busqué la salida, el qué, es el Tangible Entangle. Es una propuesta para la taxonomía de diseño que organiza y categoriza diferentes conceptos y recursos para la investigación sobre diseño. Este estudio se centra en la praxeología de democratizar el conocimiento del diseño para todos, no solo para diseñadores. Esto es muy importante, porque después de todo, como lo dijo Nigel Cross, el diseño es una habilidad natural humana. El futuro del planeta definitivamente no está en las manos de los diseñadores, ¿no? O sea, repito y hago hincapié ahí. El futuro de la humanidad está en manos de la humanidad misma. Entonces, darle esta responsabilidad titánica a los diseñadores es un error. Y les presento lo que es mi objetivo y el marco teórico, ¿no? El cómo. Es decir, es importante resaltar que todo diseño debe considerarse en un contexto espacial y temporal muchísimo más amplio, ¿no? El escenario futuro desarrollado en mi tesis dio como resultado una investigación exhaustiva, un análisis y finalmente una propuesta de marco teórico para abordar problemas perversos con flexibilidad metapoética basada en la adaptabilidad del diseño. Esta es la salida, ¿no? Un método para abogar o para abordar, problemas perversos. Pero comprender el acto de diseñar requiere metodología, pero un método no puede ayudar al diseñador a reaccionar ante el mundo que lo rodea. ¿A qué me refiero con esto? Una metodología de diseño se centra en emplear el mejor tipo de estructura para ayudar a las personas a diseñar. Sin embargo, no es prescriptiva. Un método debe incitar a que el diseñador genere sus propias estructuras y propuestas. Y esto es lo que yo buscaba en el Tangible Entangle y a través de la taxonomía de diseño, ¿no?
Muchas metodologías que investigué y que seguramente ustedes conocen se han desarrollado principalmente para la etapa de concepción, para la etapa de diseño y materialización de artefactos. Mi intención con el Tangible Entangle es generar un método que ayude a los diseñadores a comprender su propósito como profesionales, es decir, ir un paso atrás y que podamos cuestionarnos cuál es nuestra razón de ser, ¿no? Nuestra ontología en la carrera y en esta realidad que vivimos. Y por eso generé este marco teórico. Este marco teórico demuestra el conocimiento adquirido por la investigación, se formula e integra diferentes culturas epistémicas. Su objetivo final es expandir la teoría a la práctica y educación del diseño basado en el ecosistema que les presenté previamente. Como pueden ver en el marco teórico, la salida final y que también regresa es el diseño autónomo y el diseño de transición, fundamentado en el diseño ontológico, en la axiología y en una cultura epistémica, es decir, en el conocimiento. Como método, sí tiene pasos, pero si se fijan, no están fijos, es decir, es circular. Este proceso es hermenéutico. En el primer paso los invito a que piensen, a que aprendan todo el tiempo, a que observen, a que reconozcan lo que los rodea. Esto es generar conocimiento, ¿no? Para después interpretar y traducir. La tarea número 1 de un diseñador es sintetizar información, sintetizar la complejidad, es para generar reflexión, obviamente a través de la empatía, de la plasticidad, para posteriormente articular, construir y habitar, desarrollar y nutrir, verificando y redefiniendo con la colaboración, con el activismo del diseño, con el codiseño. Esto creo que nos puede aportar para poder generar diseño autónomo y diseño de transición, algo que explicaré un poquito más adelante. Y como ya les mencioné, las 3 ramas que me ayudaron a organizar, fundamentar y estructurar la tesis, pues fueron la epistemología organizacional, que es el acto de construir conocimiento, lo cual es muy significativo, y sobre todo la cultura. Me da mucho gusto que esta plática sea para la Secretaría de Cultura de Jalisco, me parece algo maravilloso porque para mí la cultura es esencial para articular, expandir y transferir nuestra experiencia. Y esto se convierte en una red de axiología. La axiología es el valor que crea valor. Es este principio metapoético desarrollando la idea de que cualquier persona puede hacer algo significativo, sea tangible o intangible, porque cualquier persona es creativa y por consecuencia, como dice Ezio Manzini, cualquier persona es un diseñador, todos somos diseñadores. También el diseño ontológico forma parte fundamental de la tesis porque, como ya les mencioné, el preguntarnos primero, antes que nada, el por qué, nuestra razón de ser en la Tierra y como diseñadores, es diseño ontológico per se. El diseño ontológico es una forma de caracterizar la relación entre los seres humanos y los diferentes mundos que nos rodean. Voy a explicarles más adelante en profundidad cómo estas 3 ramas fundamentan la taxonomía y todos los conceptos que la conllevan. Y esto es muy importante para mí. Creo que es elemental que cualquier diseñador desarrolle su propio marco de referencia para entender lo que realmente quiere hacer, ¿no? Recuerden que ese es mi propósito principal con el método. Es decir, qué posiciones quieren tomar en este mundo. Ser diseñador al mismo tiempo es crear tu propia definición profesional. Es fundamental para articular tu pensamiento crítico. Y al empezar o al trabajar en esta tesis, obviamente yo generé mi propia definición como diseñador. Mi definición del diseño es que el diseño es la exploración epistémica de múltiples enfoques para abordar la complejidad y alcanzar futuros deseables. Como ya vieron en la presentación, obviamente esto se conecta a esos problemas que me mantienen despierto en la noche o que me interesan, que son los problemas perversos. Y cualquier investigación necesita una pregunta inicial, una pregunta principal. Esta fue la que yo generé para esta tesis, que es cómo puede el diseño ayudar en tiempos radicales para una futura crisis mundial. Creo que como diseñadores es esencial que encuentren un problema en su práctica de diseño actual y que este problema aborde cómo las personas se enfrentan y diseñan actualmente soluciones similares, ¿no? Obviamente, cualquier persona es libre de querer abordar cualquier tipo de reto, pero es esencial tener una pregunta inicial, un punto de partida.
y esta es la mía. A partir de esta pregunta inicial, generé una hipótesis de lo que podía llegar a generar con esta tesis. La hipótesis es que el diseño es una herramienta para abordar la crisis futura, mejorando mutuamente a la humanidad y al planeta. Lo repito, no vamos a salvar al mundo, pero sí creo que el diseño es una herramienta. Y creo que una de las mejores salidas que le podemos dar es que ayuden tanto a la humanidad como a todos los demás seres vivos que habitan la Tierra. Y ahí es donde llegamos a la taxonomía de diseño, es decir, la salida, digamos, para poder diseminar toda esta información. La filosofía detrás de esta taxonomía es que le dé herramientas a las personas. Intento que en cualquier situación particular tengan la herramienta adecuada. Por lo tanto, esta taxonomía tiene 3 dominios, que son personajes, espacios y sistemas. La intención de organizar los 3 campos es clasificar, categorizar y generar poética. Las sinergias, conexiones y ecos de dicha clasificación van a ampliar la hipótesis que ya les presenté. Entonces vamos a ver más a detalle. Generé preguntas secundarias referente a cada concepto de cada dominio. ¿Por qué? Porque una pregunta secundaria te ayuda a poder profundizar un poquito más dentro de cada tema o de cada concepto. Aquí, como pueden ver, estos son 4 personajes iniciales de la taxonomía. El aprendiz infinito, que ya lo escucharon, el empático, el disruptor cómodo y el hacker de humanos, que también ya escucharon, ¿no? Cada pregunta, obviamente, está formulada para poder ahondar más como en cada personaje. La de hacker de humanos, por ejemplo, es cómo pueden los diseñadores influir en la sociedad para crear un impacto positivo. Después vienen las preguntas de los sistemas y los conceptos, que son estructuras abiertas, el tráfico automatizado, la formulación de valor y la reconstrucción. Como dato curioso, me inspiré en la legendaria enciclopedia china de Borges, en la cual clasificó animales del emperador. Esta enciclopedia, si la quieren buscar, es excepcional y me ayudó muchísimo como para poder encontrar sinergias en nombres un poco interesantes, un poco más amenos de comprender, pero a la vez abstractos, ¿no? Que incentiven a que cualquier persona quiera saber más al respecto. Obviamente no puedo hablar sobre cada tema y sobre cada pregunta secundaria porque no hay tanto tiempo, pero les hablo también de mundos, de espacios seguros, de una polinación y del hogar en llamas que va totalmente vinculado al cambio climático. Entonces, mi propósito es darle experiencias al diseñador dentro de todos estos conceptos, conceptos que aporten a su educación. Quiero otorgarle una caja de herramientas que puedan usar y aplicar también en la práctica. Que ellos mismos puedan organizar estas referencias de manera que formen un proceso, y creo que ese es el propósito de un método, ¿no? Ese es el propósito de la taxonomía de diseño. Como pueden ver, generé arte para también poder incentivar esa parte emocional de nuestro cerebro. Creo que el arte está para eso, está para ser interpretativa, está para poder generar que tú como individuo la interpretes como tú quieras, y está mezclada con cada concepto. Obviamente, esta tesis ya pues es un libro, y también generé un mazo de cartas donde viene cada dominio, cada concepto, sea un personaje, sistema o espacio, y un punto a resaltar dentro de cada concepto. ¿Cuál es el propósito de este deck? Este deck está hecho para que la tesis sea un poquito más dinámica, para que sea un poquito más práctica, para que se pueda utilizar en la educación o también de manera profesional. Les doy un ejemplo. Si están en una sala de reunión con sus colegas, incluso a lo mejor su jefe, y están hablando de algún reto que tienen como organización, como estudio, como equipo, y quizás hay algún concepto dentro de este deck de cartas que les pueda ayudar a generar un punto de partida, iniciar una conversación o quizás fundamentar una solución, pues para eso está, ¿no? Para que puedan utilizar estas cartas, para que las puedan mezclar, para que puedan mezclarla entre personajes, sistemas o espacios, y que esto les pueda ayudar a generar sus propias conclusiones. Ahora, mi meta conclusión de la tesis es que el diseño diseña.
Definitivamente, la intervención política del diseño influye en las personas, los sistemas y la cultura. Y esto nos debe incentivar a generar un compromiso crítico, lo cual nos lleva a ser activistas del diseño. El diseño de transición se trata de acciones locales que impactan las condiciones globales. Estas acciones deben ser sistemáticas, coordinadas y contextualizadas. Y como les mencioné en diferentes partes de la presentación, quiero generar diseño autónomo, ¿no? A través de la metodología. ¿A qué me refiero con diseño autónomo? Fomentar la autonomía a través de diseño puede desarrollar la individualización. Ojo que la individualización no es lo mismo que individualidad. La individualización es el fenómeno macrosociológico de la colaboración para la equidad distribuida. Les doy un ejemplo también respecto a lo que es el diseño autónomo. Muchas veces como diseñadores nos creemos expertos. Sentimos que el análisis de usuarios o el análisis de cierto problema nos va a dar el derecho de ir a tal comunidad, a tal grupo de personas y decirles, esto es lo que tienes que hacer y este es el resultado o esta es la solución a tu problema. Eso no es diseño autónomo y ese no es el propósito del diseño. Lo que tiene que hacer el diseño es dar herramientas para que cualquier persona que es diseñador por sí misma genere a través de su pensamiento crítico una solución, porque esa persona que está viviendo en este contexto, en este marco teórico y práctico, esta persona es el personaje indicado para solucionar precisamente su problema. Si el diseño no diseña, no estamos generando diseño. Y eso es parte elemental del diseño ontológico. Eso es parte elemental del método que les presenté y eso es parte elemental de mi responsabilidad como profesional. Y bueno, les quiero ahora hablar, el punto número 5 es sobre esta red que estoy tratando de argumentar ahora después de la tesis. Es mi proyecto personal, por así decirlo, en el cual quiero generar una red de valor a través del diseño. Y les quiero leer uno de los últimos fragmentos de lo que fue la tesis, en la cual creo que resumí cuál es mi propósito y que quizás les va a incentivar a ustedes que se interesen en leerla. Bueno, el poeta Charles Bukowski dijo una vez, no lo intentes, pero si vas a intentarlo, inténtalo hasta el final. Durante millones de años, nuestro planeta ha sido moldeado por una serie de eventos irracionales, pero coordinados. El antropoceno pone en peligro el precaro equilibrio y la continuidad de la evolución. La plasticidad del diseño actual puede ser un conductor de transformación. Esta es la era de la transición y la autonomía. Este es el momento para que las mentes creativas codiseñen propuestas holísticas para restaurar el orden político hegemónico, permitir la reconfiguración social y finalmente desarrollar la universalidad donde nuestra civilización y todas las especies puedan prosperar. Les mencioné al principio que este es el momento de oportunidades. Una crisis siempre va a traer oportunidades. Entonces hay que aprovecharla, hay que actuar, hay que ser activistas, hay que encontrar nuestra razón de ser como diseñadores y hay que dar más herramientas para que más diseñadores que son otras personas puedan aplicar el diseño desde su punto de expertise. Esa es una red axiológica de diseño. Y como red axiológica de diseño, pues también les quiero dar un poco de valor distribuido. Estos son algunos links, si quieren, si gustan hacer un print screen de estos conceptos que se encuentran dentro de cada link. Adelante, o sea, de eso se trata la red axiológica de diseño, de que podamos compartir conocimiento, de que compartamos valor a través del Internet, que es maravilloso. Y bueno, aquí van a encontrar diferentes temas, ¿no? Obviamente, estos son 12, hay muchísimos más, pero son algunos que para mí son relevantes y que quería compartir en esta presentación. Y también les regalo 12 libros que para mí fueron fundamentales en la tesis, 12 libros que respeto mucho, que admiro a todos estos teoristas y escritores, filósofos del diseño me ayudaron para articular y para fundamentar los conceptos que vieron en la taxonomía, en la metodología. Estos libros, pues también, para quien quiera hacer una impresión de pantalla, adelante.
son garantía. Yo les aseguro que aunque no se dediquen o su práctica principal sea el diseño, definitivamente les van a expandir el cerebro. Y también creo que es importante tener mentores o guías en la vida, ¿no? Yo conozco afortunadamente a algunos de estos investigadores, curadores, teoristas del diseño. Eh, Tuve la fortuna de que algunos de ellos me dieran consejos de manera personal, incluso durante la tesis, y se los comparto porque para mí son personas que están haciendo investigación y propuestas que van a afrontar la época de crisis que ya estamos atravesando. Y bueno, quizás muchos de ellos ya los conocen, quizás algunos no, pero yo también les garantizo que definitivamente les van a dejar un gran aprendizaje y vale la pena seguir su trabajo que está dentro de la praxeología de diferentes áreas de investigación, ¿no? Y bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco mucho a la Secretaría de Cultura de Jalisco, a Casim y a Sofía. Les dejo ahí mi contacto personal y el contacto obviamente de la red de axiología para que, esto es una invitación definitivamente para que me compartan conceptos o nuevos dominios, incluso de la taxonomía. Si alguien ya tenía una idea similar o está haciendo algo similar, pues ¿por qué no unir fuerzas? De eso se trata, ¿no? O sea, que podamos compartir conocimiento y que podamos expandir el diseño a diferentes problemáticas y por lo tanto definir nuevas soluciones. Eso, muchas gracias. Súper bien, muchas gracias, Caleb. Voy a tener como el compartir pantalla para que te puedan ver durante la sesión de preguntas y respuestas. Pues bueno, muchísimas gracias. Me pareció bastante interesante. A mí, en lo personal, me parece muy fresco y creo que una vez te lo mencioné, la producción de conceptos, ¿no? O sea, y obviamente el tomar conceptos de otros campos de conocimiento y volverlos útiles y funcionales en diseño, que es algo que, por ejemplo, muchas de las personas por ahí preguntaba a David sobre tus musas o héroes y quedó como muy claro en este tipo de slides. O Benjamin Brayton lo está haciendo bastante bien, por ejemplo, con The Stack. Y pues bueno, vamos a pasar algunas preguntas. Ezequiel, igual también tú las puedes leer como por cualquier cosa. Ezequiel Claro. Elizalde pregunta, igual cualquier persona que quiera hacer una pregunta la puede dejar por aquí. Me llama la atención la palabra diseñador, ¿no? Desde un punto de vista fenomenológico. A pesar de que aquí somos diseñadores, no tenemos una definición común de qué es serlo. Tu modelo, el arte que lo complementa, las herramientas, el deck, apunta para una nueva definición de la palabra diseñador, convirtiéndolo en un actor más redondeado, consciente y con mayor impacto. ¿Cómo crees que se puede lograr acuñar esta definición más ambiciosa al uso común de la palabra diseñador? Muchas gracias, Ezequiel. Ezequiel lo conocí a través de otra conferencia entre amigos. Saludo. Pues te la regreso. O sea, como dije en la presentación, creo que cualquier persona tiene que definir lo que es ser diseñador. Tiene que definir, o sea, y digo cualquier persona porque, repito, creo que cualquier persona se levanta y empieza a diseñar. Empieza a diseñar su día, empieza a diseñar su desayuno, empieza a diseñar su rutina de ejercicio. Todos estamos diseñando constantemente. Ese es el principio metapoético, ¿no? Del círculo hermenéutico que desarrolló Anne-Marie Willis, en el cual todo lo que generamos, espacios, productos, sistemas, nos diseña de vuelta. Entonces, creo que la palabra o el uso de diseñador se tiene que empezar a articular en una definición, incluso hasta de qué significa ser un ser humano, cuál es nuestra razón ontológica como personas. Así que le repito a Ezequiel, ¿no? Y a cualquier persona que a lo mejor tiene esa duda, yo no le voy a dar la respuesta porque definitivamente la mejor persona para dar esa respuesta es él mismo y para eso es el método, para que Ezequiel piense, para que él aprenda, para que él observe, para que él reflexione, para que él articule y posteriormente para que él quizás me vuelva a buscar, diga, mira, esto es lo que yo resumí de mi pensamiento crítico, ¿tú qué opinas? Y entre los dos empecemos a generar un nuevo concepto. Pero esa es una red de axiología, eso es lo que quería fomentar y lo que quería
realizar a través de la tesis, que precisamente este tipo de preguntas fomenten nuevas conversaciones y que redefinamos lo que es ser un diseñador. Así que gracias por la pregunta. Ed por acá hizo una pregunta ahí en inglés, que si la quieres un poco como leer, pero voy a intentar traducirla. Me imagino que se refiere mucho a cómo, digamos, otorgar o hacer equitativo el conocimiento de diseño e ingeniería para aquellos que no tienen acceso a grandes mentores. Mencionaste el Internet como una herramienta, que si podrías ahondar más en eso. Claro que sí, Ed también es un nuevo amigo que hice a través del internet, de hecho. Así que le mando un saludo. Ed está haciendo cultivos de alga. El alga va a ser un material fundamental en los próximos años, así que Ed está utilizando ciencia para diseñar, ¿no? Y ya para concentrarme en la pregunta de Ed, les quiero hablar sobre un esquema que no mostré en esta presentación, pero que sí está en la tesis, que es el ciclo de creatividad de Krebs de Neri Oxman, esta mujer maravillosa que es una biotecnóloga, en el cual el círculo de creatividad de Krebs menciona que hay un pangea de conocimiento, ¿no? Donde tenemos 4 vertientes, la cual es el arte, el diseño, las ciencias y la ingeniería. Lo que le puedo mencionar a Ed es que el conocimiento, afortunadamente, o sea, vivimos la era de la información, está abierto a cualquier persona. Cualquier persona que tenga internet puede aprender lo mismo que tú o yo, o incluso hasta un niño de 10 años, ¿no? Podemos buscar en libros, podemos buscar a través de otros mentores, pero sí me atrevo a decir que el internet definitivamente es la mejor herramienta que tenemos ahora como humanidad para aprender. Si no tuviéramos internet, no podría yo estar compartiéndoles esto. De no ser por la belleza del internet, esta presentación jamás hubiera pasado, porque yo no habría podido investigar, yo no habría podido articular, yo no habría podido generar estos conceptos, y obviamente por la pandemia que atravesamos yo no habría podido compartir los slides. Entonces, le invito a Ed que más bien él mismo se pregunte en dónde quiere buscar, ¿no? O sea, hay diferentes vertientes que ya mencioné, 4 de ellas, pero estas, o sea, obviamente están influenciadas por la cultura, por el comportamiento humano, por la filosofía, por las emociones que te puede generar el arte. Entonces, creo que también la taxonomía buscaba eso, la taxonomía buscaba que fuera una representación precisamente de lo que es una investigación que aborda este pangea de información. Y también cabe recalcar que un 90% de la investigación obviamente no fue empírica, es teórica, repito, ¿no? O sea, yo articulé simplemente lo que muchos teoristas hablaron o hablan para poderla sintetizar de una manera un poquito más congruente para cualquier persona. Por eso están los personajes, por eso están los sistemas, por eso están los espacios. Porque si no se argumentara esta complejidad, estos problemas perversos, sería muy complicado o tendríamos que extendernos muchísimo para poder llegar a una solución. Entonces, le eh, invito a Ed más bien a que él mismo busque otro tipo de herramientas para obtener conocimiento a través de este Pangea, ¿no? David Sánchez pregunta, ¿quiénes fueron tus tutores de tesis? ¿Y cómo te diste cuenta de que necesitabas toda la cuestión de las cartas y los gráficos todo el día? Claro que sí. Una disculpa, de hecho, porque no mencioné a mi supervisor de la tesis. Definitivamente se me fue. Perdón. Afortunadamente él no está aquí. Es un señor que se llama Laurent Gutiérrez. Es un francés medio loco. Es un señor muy talentoso, pero él es el ejemplo perfecto de lo que es el Pangea del conocimiento. Laurent Gutiérrez, él, bueno, tiene una licenciatura en ingeniería estructural, tiene una maestría en arquitectura avanzada y tiene un doctorado en arte. Laurent me ayudó mucho precisamente a cuestionarme qué te mantiene despierto en la noche, qué es lo que, o sea, no escribas por escribir. Escribe qué es eso que a ti te mantiene, aunque sea inalcanzable, aunque sea complicado. Escribe, pregúntate esa pregunta principal que les mostré. Me costó muchísimo trabajo. Se ve muy sencilla, a lo mejor es muy obvia,
pero me costó muchísimo trabajo. Y definitivamente, por eso creo que mencionar guías o mentores es elemental. Es bueno tener a alguien a quien recurrir para tener un consejo, para tener eh, aliento incluso. Y Laurent Gutiérrez fue mi supervisor. Otra vez una disculpa porque no lo mencioné. Él es de hecho, él es el encargado de la maestría de diseño estratégico en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Y obviamente, o sea, él está en la tesis. Lo van a ver si a alguien le gusta leer en internet. Lo van a ver ahí mencionado. Y sin él, no lo hubiera logrado. Me ayudó muchísimo. Cada semana a semana me retaba, me, me regresaba incluso lo que había llevado para presentar. Entonces, esos son los mentores buenos. Esos son los que definitivamente hay que seguir y hay que escuchar. Si quieren, voy a escribir su nombre Sí, en el por favor. chat para que lo busquen, sobre todo en academia. Academia.com es una página web donde muchos investigadores suben sus papers. No tienen que estar avalados por alguna institución en particular, pero obviamente sí hay un filtro, ¿no? Pero Laurent Gutiérrez ahí tiene muchísimos papers. Él tiene una oficina que se llama Map Office, también lo pongo en el chat. Y Map Office, exactamente como su nombre lo dice, trata de mapear de manera sistémica y a la vez abstracta diferentes situaciones o contextos que atravesamos como humanidad, como civilización, o sea, como civilización, y sobre todo enfocados en Hong Kong y en el sureste asiático. Muy interesante su trabajo, lo hace con su esposa y búsquenlos en Instagram, ahí van a ver muchos de sus proyectos. Están trabajando mucho con el alga, de hecho, para Ed, por si quiere seguirlos o preguntarles información. Ahí está otro método, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales definitivamente nos ayudan para conectar. De hecho, pues esta red que les mencioné, el Design Axiology Network, es a través de Instagram y la página web, obviamente, pero ese es otro método también, incluso, para conectar con otros pensadores y con otros diseñadores. Caleb, ahora que decías sobre leer la tesis en internet, ¿ya se puede, ya es accesible al público en general? Sí, sí, Ah, súper. Por si nos puedes dejar el enlace, estaría súper bien. claro que sí. También. Mira, voy a compartir brevemente la página, digo, la pantalla para Ok. que quien quiera hacer un screenshot y lo pongo en el chat también, ¿va? Para que pues vayan directamente al hipervínculo. Esa es la página web de la tesis. Ahí la pueden leer toda. Está en inglés, pero ya la tengo traducida al 100% al español. Lo que voy a hacer es regalar o más bien poner el vínculo de un PDF que van a poder descargar y para quien la quiera leer en español o en inglés, ahí va a estar. Adelante. Por favor, de hecho. Súper bien. Ujú. Pregunta acá arriba, Claudia Álvarez, o sea, no sé, digo, al ser una tesis y posteriormente, y apenas terminarla y todo, no sé si sea como, tal vez como el tipo de pregunta como tenga la mayor pertinencia, pero ¿cómo monetizas tu conocimiento? ¿Cómo monetizas ese conocimiento? Claro que sí. Pues les doy un ejemplo, ¿no? Para mí, una manera a lo mejor de monetizar este conocimiento podría ser a través de la consultoría, podría ser a través de la academia, es decir, tanto dando clases como publicando papers. Eh, y les doy un ejemplo muy concreto, ¿no? O sea, Kasim, de hecho, él trabaja para la Secretaría de Cultura de Jalisco y Kasim no trabaja gratis, ¿no? Él monetiza su labor como servidor, incluso público. Y para mí un driver muy importante pues es la cultura. Creo que para poder monetizar, por ejemplo, esta tesis, la primera vertiente puede ser la educación, como ya les dije, pero también a través del método, ¿no? O sea, llevarlo a la práctica con el deck de cartas, tratar de hacer workshops incluso en diferentes empresas, tratar de vender el mismo deck de cartas, esa puede ser otra manera de monetizar el conocimiento. Y obviamente estos para mí son pasos a seguir, ¿no? Que vienen después de compartir primeramente la información, que ojalá llegue a diferentes personas, repito, a la academia, que me interesa mucho,
Y, y este es un medio para monetizar la tesis misma. O sea, estoy hablando ya, me estoy yendo a otro tema, ¿no? Que quizás me contradice, que es un poco más capitalista, pero, pero incluso, pues, si llego a imprimir los libros, el libro de la tesis se puede vender. O sea, hay diferentes maneras, ¿no? Y el diseño estratégico obviamente también involucra factores económicos y yo sé que no voy a vivir de aire. Entonces, obviamente mi trabajo y mi tiempo tiene un costo eh, y eso es un paso fundamental o un elemento fundamental de ser diseñador también, que, que me decía un maestro, ¿no? En la maestría, me decía, hay 4 reglas. La primera es piensa como cliente, la segunda es nada es gratis, la tercera es el cambio el cambio es continuo y la cuarta es hazte un maestro de la complejidad. Entonces, la regla número 2, que me las quedé, se las tomo prestadas continuamente, es nada es gratis. Entonces, sí, tu pregunta es muy buena, de hecho, y creo que para muchos académicos quizás ese es un talón de Aquiles, ¿no? Cómo monetizar el conocimiento, pero hay muchísimas vertientes y muchísimas maneras, definitivamente. Me va a pasar un poco ahí en el chat, por ejemplo. Se me hace muy interesante la pregunta de Mariana porque aborda, creo que una parte que es, no sé, a quienes tenemos el gusto de conocerte desde hace un buen rato, el tipo de brinco que diste en tu carrera de diseño de producto, a enfocarse más estrategias y después entender el diseño ya como un agente que produce acción política. Pregunta Sí. Mariana, ¿cómo le das courage o coraje a un diseñador que ya se dio cuenta que el diseño es un agente político y puede estar limitado u oprimido por su contexto, es decir, escuela, trabajo, situaciones de vulnerabilidad políticas, de género, etcétera? Claro que sí. Mariana es una gran amiga, le mando un gran abrazo también, la quiero mucho. Eh, Muy buena pregunta también. Y se la contesto con un concepto dos conceptos de la taxonomía. El primero es el aprendiz infinito y el segundo es el empático. Definitivamente, si comprender la empatía, tendemos a, esto lo he hablado con Casim, o sea, tendemos a comprender la empatía desde el punto de ponernos en los zapatos del usuario, de la otra persona, ¿no? Yo creo que la empatía es comprender precisamente lo que hace sufrir a otra persona. Cuando realmente comprendemos lo que hace sufrir incluso a un ser vivo, podemos realmente generar empatía. Entonces, eh, poder darle coraje a otro diseñador de que, incluso me pongo, y lo digo así a través de la empatía porque me pongo en sus zapatos, es decir, yo ya pasé por ese problema mental de, yo disfrutaba mucho ser diseñador de producto, disfrutaba muchísimo, y Mariana no me pueda desmentir, muchísimo la estética, disfrutaba muchísimo hacer mobiliario, tengo una especialización en mobiliario. Eh, para mí era una adicción hasta cierto punto, o sea, tenía necesidad constante de generar objetos, ¿no? Pero me costó mucho trabajo comprender que muchas veces esos objetos eran basura. No en el sentido de que no servían o de que no complementaban un propósito, sino que más bien estábamos utilizando materiales y esos materiales al final iban a acabar en el campo, ¿no? Entonces, eso primero, el empático, y segundo, el aprendiz infinito. A esta persona le daría coraje invitándolo a que siga incentivando su creatividad, a que siga aprendiendo. Porque les doy un ejemplo. Ahora, yo tengo un problema y que Casim conoce y que Mariana conoce. Yo me iba a regresar a Hong Kong a trabajar. Ese era mi propósito al terminar un tiempo acá en México de visita, pero, pues obviamente por las condiciones de la pandemia, estoy aquí en México todavía contento y estoy con mi familia y todo, pero de cierta forma me truncó profesionalmente y, y el coraje o esa ambición, o una ambición, ese deseo de superarme, me llevó a que ahora esté aprendiendo en Internet a programar, en que esté aprendiendo a generar interfaces, que me está generando que me supere. Eh, y, y creo que ese es el tipo de coraje que le puedo dar a esta persona, que no está definido su futuro. Sí, quizás sus condiciones no le facilitan el pivotear, pero,
creo que cualquier persona puede encontrar conocimiento en cualquier otra red y este conocimiento le puede ayudar a dar salida incluso a convertirse en otro tipo de diseñador. Y esto lo puedo decir con confianza porque me pasó a mí. Entonces, como dice Kasim, él me conoce desde hace tiempo. Yo cambié definitivamente mi propuesta, cambié definitivamente mi práctica como profesional y política. eh, y eso es lo que trato de incentivar con el método. El método es para eso. No es para generar más, sino para reconstruir y reducir incluso o sea, preguntarnos qué es lo que queremos hacer ahora. Mi respuesta también puede ser esa, que a través del método que no es prescriptivo, repito, quizás le pueda ayudar a incentivar o a hacer una introspectiva de quién es y qué es lo que busca. Creo que tenemos tiempo para una más. Está aquí lo de Nico por acá. ¿Cómo asesorías el diseño especulativo con tu tesis? Y creo que es pertinente porque pues, ahora el diseño especulativo es algo, o digamos, ha tenido un boom en los últimos tiempos como un método, un modelo para diseñar. ¿Cómo Claro. se asociarías el diseño especulativo con tu tesis? ¿Crees que como diseñadores podemos anteponernos a estos wicked problems o problemas perversos para reducir el impacto de problemas futuros, incluso al ser imposible de predecir qué, cómo y cuándo sucederán? Muy buena pregunta y absolutamente está asociado con la tesis. El diseño especulativo, les doy un recurso que está incluso en los libros para expandir el cerebro de Dunn and Darby, en Rabi, perdón. El diseño especulativo ayuda a generar escenarios que todavía no suceden. O sea, especular, ¿no? De qué puede llegar a suceder. Obviamente el diseño especulativo puede estar fundamentado incluso en la ciencia ficción, en el metadiseño, en, en diferentes factores, ¿no? Económicos, políticos, sociales. Y mencioné algunas ramas del diseño que a mí me ayudaron para precisamente argumentar mi diseño especulativo, eh, que es, se las pongo en el chat también, que es el foresight, que es el backcasting, y obviamente, bueno, el metadiseño, el diseño estratégico, pero esas dos metodologías o ramas del diseño les van a ayudar muchísimo para articular el diseño especulativo. Porque el foresight es un cono donde vemos diferentes futuros posibles. Nosotros como diseñadores y a través de este análisis de datos podemos argumentar diferentes futuros. Y por medio del backcasting, el backcasting es fascinante porque es literalmente como la película de Volver al Futuro. Como diseñadores podemos generar un escenario futuro, 10, 15, 20, 40, 50 años. Incluso hay departamentos de gobierno que hacen este tipo de diseño a 100 años. Eh, Generamos un escenario especulativo, fundamentado obviamente, lo argumentamos en el 2030, como yo más o menos les di a entender en la presentación a través de estos Wicked Problems, y después regresamos al 2020 y diseñamos una solución para ese problema o para ese escenario que ya vimos en el futuro. Eso es el backcasting. Entonces, como pueden ver, es extremadamente poderoso, es extremadamente potente porque te genera sí, o sea, es como generar ciencia ficción, pero más enfocada a hacer algo en este momento a través del diseño que modifique esa línea de tiempo en el 2030 y que ese cambio eh, de manera muy puntual genere una solución, ¿no? Puede ser una propuesta para un wicked problem o cualquier contexto. Em, También el diseño especulativo, no sé, les aseguro que muchas personas sí empezaron a especular referente a estas pandemias. Creo que hay infinidad de películas al respecto y lo que se ve después de esta etapa en las películas pues es mucho peor. Entonces, les repito, o sea, no es para asustarnos, pero definitivamente tenemos que aceptar que va a haber diferentes realidades, que el diseño especulativo se puede volver realidad, pero especular es para eso, ¿no? Es para que estemos preparados y es para que nuestras propuestas pues tengan una razón de ser. Raúl Chávez pregunta, ¿cómo socializas esto con otros equipos? ¿Qué accionables podemos extraer de esta tesis para el diseño de futuros? Son un poco el deck, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Sí, miren, de hecho aquí tengo unos decks en mi escritorio
Y a Raúl también, un gran amigo, carnal, lo estimo mucho. Un gran saludo. Como pueden ver, pues aquí está el deck, ¿no? Aquí está el arte, aquí está, miren, aquí está en inglés, pero aquí está el empático, acá abajo está el concepto. Esta es la pregunta inicial, de hecho. Aquí está un gran concepto, la comunalidad. Por ejemplo, a Raúl lo conozco y sé que trabaja en Wiseline. Por ejemplo, a Raúl lo invitaría a que, por ejemplo, en un stand-up session, eh, en el cual están teniendo problemas como equipo, a lo mejor con el equipo interno o incluso el general, y Raúl diga, creo que nos falta más comunalidad. A lo mejor la gente va a decir, ¿qué es la comunalidad? ¿A qué te refieres? Y Raúl puede sacar su carta y decir, esto es la comunalidad. Y aquí viene un argumento, pero este argumento puede generar que haya una conversación, que haya eh, quizás un acuerdo común. La comunalidad es precisamente ese resurgimiento de mundos en común, de que nos entendamos, de que comprendamos por qué otras personas viven en la realidad que viven, pero nos pongamos nuevamente en su sufrimiento y empaticemos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo para la pregunta de Raúl, pero sí, o sea, para poder socializar o para poder poner a la práctica esta tesis, que a lo mejor es extensa o que está muy estructurada, para fragmentarla, pues están las cartas. Bien, y creo que, digo, por tiempos, creo que tenemos chance de una más. Por acá, Gus hace una pregunta sobre la validación, ¿no? ¿Cómo fue la validación del método propuesto? ¿Ese método podría ser aplicable a todas las geografías? Es decir, o sea, ¿cómo lidia o cómo trabaja con las limitantes políticas? O sea, ¿cómo afectarían al método? La primera pregunta, bueno, la respuesta, bueno, Gustavo también, ahí agradezco que estén amigos muy cercanos. Gustavo también un gran amigo, le mando un saludo. La primera pregunta es precisamente lo que busco a través del Design Axiology Network. Validarlo precisamente a través de ustedes, que entiendan cómo utilizar el método, que es bastante sencillo. O sea, ya creo que ya les expliqué que el método busca que los diseñadores comprendan su propósito como profesionales. Ese es el logro más grande que busco a través del método. Y se la regreso a Gustavo también. O sea, le pediría que quizás él pueda implementar este método y me diga a través de un correo o una plática, ¿sabes qué? Yo encontré esto y te doy esta información para que tú argumentes más tu método, para que tengas para que tengas algún tipo de corrección o le modifiques o le agregues, etcétera. Ese es un driver para validar el método. El otro es definitivamente la academia. Yo soy profesor de diseño, doy clases para la Universidad de Anáhuac de Puebla. La clase que imparto en la Anáhuac de Puebla, afortunadamente me dieron la libertad absoluta de implementar mi metodología, de implementar esta tesis en los alumnos. No como conejillos de indias, pero sí como para ver cómo reaccionan, ¿no? O sea, les digo, una salida de la educación de diseño y la otra es la práctica. Yo tengo esta parte académica como muy formalizada ya, o sea, es algo que me gusta mucho dar clases, la docencia, pero ahora a través de la consultoría, que es algo que voy a empezar a hacer, que es a lo que iba a regresar a Hong Kong y que afortunadamente también ese estudio de diseño me iba a dar la absoluta libertad y que incluso lo íbamos a incluir en el modelo de negocios, el método y la tesis, para ponerlo a la práctica, para ver cómo reaccionaban diferentes organizaciones, en bancos, en startups, en meetup groups, todo eso. O sea, eh, ahí lo quiero validar también. Entonces, pues yo la tesis la terminé ahora el 25 de enero. O sea, ahí fue cuando ya concluí mi maestría. Ahora me he dedicado a ponerla en línea, a imprimir algunos libros, a imprimir las cartas, a traducirlas sobre todo, que eso me tomó un tiempo. Y, y lo que sigue es eso, la validación es el siguiente paso. Y cómo este método podría ser aplicable a todas las geografías, es decir, las limitantes políticas que podrían afectar el método. Honestamente, no le veo tantas limitantes, porque creo que si esto está en el Internet, eh, afortunadamente y posiblemente muchas personas van a tener acceso a, y para eso es la red axiológica de diseño.
y por eso confío en que colegas, amigos o otras personas que están aquí, a lo mejor ojalá compartan o le mencionen a algún amigo, ¿sabes qué? Vi a tal loco hablando de esto y mira su página de Instagram al menos. Como diseñador estratégico también veo eso, ¿no? Analizo mucho el comportamiento humano. Obviamente, estas redes sociales son parte fundamental de nuestra vida. Obviamente, desde nuestra realidad, hay muchas personas que no tienen redes sociales o que no tienen acceso a ellas, pero por eso quiero buscar diferentes vertientes. Por eso quiero, a través del arte, a través de la teoría, a través de la práctica, a través de del conocimiento compartido, del open source, pues que se expanda a diferentes áreas, a diferentes disciplinas y diferentes incluso áreas geográficas. Entonces eso es lo que busco a partir de ahora y por eso estamos aquí y le agradezco a Kasim que me haya dado la plataforma. No, pues muchísimas gracias a ti, Caleb, por todo el tiempo. Y gracias a todas las personas que se conectaron. Mencionarles que o sea, recordarles que todos los sábados a las 6, perdón, los sábados, los miércoles a las 6 de la tarde, tenemos el programa Nuevas Vertientes. Todos los preguntaban en el chat privado si grabamos las charlas. Sí, todas las charlas se graban, pueden acceder de ellas a través de las redes de la Secretaría de Cultura o pueden buscar las charlas en el YouTube de la Secretaría de Cultura. Y pues a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Gobierno del Estado les doy las gracias. Y si quieren también dejarnos su correo, su nombre y correo aquí en el chat, los añadimos a la lista de mailing para que puedan estar enterados de todos los programas y todas las futuras charlas. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Caleb. No, al contrario, muchísimas